Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas del Derecho de Cada Día. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy le dimos libre, más bien le dimos vacaciones a Marco Antonio porque, como decía la abuelita, estaba medio odioso. Está quedando grabado esto, ¿ah? Bueno, pero la verdad, sí, nosotros tenemos que ser, digamos, fidedignos con nuestros auditores. Y estaba medio odioso, Marco Antonio, así que le dimos vacaciones. Así que el programa de hoy eh, lo vamos a hacer junto al distinguido panelista ya estable, don el licenciado, don Gustavo Adolfo Alvarado Ramírez. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola Claudio, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, que se ha repetido, bien frecuente, pero yo Ya no feliz hay de estar acá, invitación, ¿ah? sí, así que bueno, un saludo también a todos los auditores, en este día muy caluroso. Claudio, por lo que veo, tú estás de polera, un poco Sí, sí, más no, sport, ¿ah? realmente está caluroso, pero sí escuché, no sé si será efectivo, que el sábado llueve, entonces está veleidoso el clima, está así, de alguna manera variable, así como nuestro máster, que de repente cambia de humor drásticamente, entonces así es el clima. Bueno, Cambio. queridos amigos y amigas, hoy día quisimos hacer un programa de alguna manera pensado en aquellas personas que se están incorporando al mundo laboral, que dan sus primeros pasos en el ambiente laboral, su primer trabajo, personas normalmente jóvenes, pero no necesariamente jóvenes, que se insertan en este mundo real laboral y frente a ellos queremos desarrollar los distintos tipos de contratos que existen, cuáles son sus características, cuáles son sus efectos, cuáles son sus beneficios, sus desventajas. Y para ello vamos a empezar a desglosar estos temas junto a don Gustavo Adolfo Alvarado. En Bien. ese sentido, Gustavo, una primera inquietud que le puede surgir a nuestros auditores que van a iniciarse en el mundo laboral. ¿Qué tipo de contrato me puedo ver enfrentado yo a celebrar? Así pudiéramos enumerarlo. Sí, sí, claro. A ver, existe como en todo orden de cosas una regla general y excepciones, ¿no? Entonces, como regla general, yo diría que nos podemos ver enfrentados al contrato indefinido de trabajo. Contrato indefinido. Que por cierto, es el óptimo en una mejor circunstancia y que el legislador es el que prefiere por sobre todos los demás, pero también existen excepciones sobre temas muy puntuales. Podría ser un contrato a plazo fijo, un contrato por obra o faena, existen contratos parciales de trabajo, contratos de Jornada aprendizaje, de parcial, claro. aprendiz, claro, contratos a propósito ahora los estudiantes en el verano que hacen su práctica profesional, también existe un contrato, ¿no? Que es contrato de estudiantes o de practicantes, pasantes, que Sí. también el código lo refiere, pero no tiene relaciones laborales ahí, ¿no? Bueno, y otros más, pues Claudio, varios más, pero yo creo que estos son los más usuales en la cotidianidad de las relaciones laborales. Digo laborales porque también existe otro tipo de contrato que también es muy utilizado, pero que no se rige por la regla del derecho laboral, sino es el contrato honorario. El famoso, yo estoy a contrata, cuando dicen algunos, que no sean funcionarios públicos, ¿no? Así es. Y en ese sentido, vamos a partir por ese denominado contrato honorario, porque normalmente, fíjate lo que te estoy diciendo, que normalmente muchas relaciones laborales se inician bajo esta modalidad de contrato que es a honorario Correcto. o un contrato de prestación de servicio, también podríamos decir, Correcto. que esa es Así la es. nominación jurídica. Y que entonces nos interesa saber, y a los auditores por sobre todo,
¿qué caracteriza a un contrato honorario? Y ahí vamos a ir conversando contigo. Sí, claro. A ver, yo creo, Claudio, que me gustaría responder la pregunta que tú haces al revés, vale decir, a contrario sensu vamos a interpretar lo que es un contrato honorario. ¿Por qué? ¿Ya? Porque ya que vamos a hablar de las relaciones laborales, me gustaría decir en principio cuáles son los elementos para que se configure una relación laboral. Perfecto. Entonces, en ese sentido, debemos forzosamente decir, debe haber una relación de subordinación. Subordinación significa estar bajo las órdenes o instrucciones de alguien puntual. Perfecto. ¿Correcto? Y dependencia. Dependencia que también la podemos interpretar dependencia económica, dependencia en las órdenes, etc. Perfecto. O sea, esas características, subordinación y dependencia, que ojo, muchos la tienen en sus hogares, con su señora, digamos, con su cónyuge. Así es. Por ejemplo, Miguel, por algo, hay escuchado algunos apelativos. No tengo pareja. Estable, corrijamos. Bien, pero esa dependencia y subordinación en relación al contrato honorario, ¿qué es lo que caracteriza al contrato honorario? ¿Qué lo diferencia del contrato de trabajo? Claro. A ver, el contrato honorario justamente carece de estos dos elementos. ¿Por qué? Porque quien presta un servicio a honorario, o quien está contratado bajo esta modalidad de honorario, no debe rendirle, por así decir, cuenta, o no debe rendirle a un superior jerárquico, en primer lugar. Y la prestación de los servicios, que por cierto que sí existen, pero estos servicios se prestan en un contexto mucho más amplio, ¿no? Y que quedan entregados a la libertad de este profesional. Ya. Claro, porque, por ejemplo, para que nuestros auditores entiendan, por ejemplo, la persona contratada a honorarios no está sujeta a un horario de trabajo. Así es. No tiene obligación de concurrir a el establecimiento o empresa para el cual presta servicio. No tiene una jefatura directa a la cual, digamos, rendir cuenta, obedecer instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces, el contrato honorario, si bien es una convención, digamos, entre partes, no genera, desde esta perspectiva, no genera el vínculo de dependencia y subordinación. Entonces, así es. Ahora, si yo te preguntara a ti, Gustavo, ¿es conveniente para una persona que se está iniciando en el ámbito laboral celebrar un contrato de prestación de servicios o a honorario? ¿Qué opinas tú? A ver, ¿Qué piensas? Yo creo, sin ánimo de merecer este contrato o por el contrario, jugármela por su procedencia, yo creo que hay que estar a cada situación, ¿no? Hay que atenerse a lo que dice cada una de estas relaciones, sean civiles o laborales. Porque en algunos casos, Claudio, tú comprenderás que efectivamente lo que se busca es una prestación de servicio y que por ningún lado se aconsejaría un contrato de trabajo. Entonces, estos temas obedecen a situaciones fácticas, ¿no? Mucha casuística. Entonces, yo no me atrevería a tirarme a la piscina con un consejo como estrella, ¿no? Sino más bien yo le diría a los auditores que, primero que todo, hay que analizar cuál es el servicio que yo voy a prestar o cuál es el servicio que quieren que yo preste. Y sobre esa base, analizarlo. Porque yo te pongo un ejemplo, Claudio. Cuando los padres contratan, digo contratan porque hay un contrato, a un profesor de piano para que le enseñe a tocar, obviamente, este instrumento a sus hijos. Bueno, ahí ese músico nos podría preguntar, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Tengo que firmar un contrato de trabajo o no? Bueno, ahí yo creo que el caso es muy evidente y lo que hay ahí efectivamente es el mejor ejemplo de un contrato honorario. Porque este profesor, él determina cuál va a ser la enseñanza, él determina cuál es su metodología y probablemente te va a decir incluso en qué días puede ir. Así es. No, y además que otra cosa, si no hay que desmerecer el contrato honorario, ¿por qué? Porque el contrato honorario te permite una multiplicidad de contratos.
Sí, salvo que Entonces, exista prohibición, digamos. claro, salvo que exista prohibición, pero eso es un caso excepcional, más bien, ¿eh? Sí. Porque, y en definitiva, esa multiplicidad de contratos implica también una multiplicidad de ingresos. Así es. Ese es un aspecto favorable. ¿Qué otro aspecto favorable veo yo en un contrato honorario? Para que nuestros auditores no crean que lo estamos denostando, ni mucho menos. Un aspecto favorable es que uno, como prestador del servicio, puede organizar su tiempo, puede organizar su jornada de trabajo, puede organizar de alguna manera, entre comillas, sus vacaciones. No está sujeto a que la otra persona, la que recibe el servicio, fije tu horario. Entonces, eso se conviene, pero ahí uno puede estructurar una jornada que puede compatibilizar, por ejemplo, con otras inquietudes, por ejemplo, atender las necesidades de la casa, realizar vida social, deporte. Estamos hablando de situaciones normales, no de Eso es verdad. pandemia. Entonces, pero esos son aspectos favorables. Pero ¿qué aspectos desfavorables adviertes tú para aconsejar a nuestros auditores en el contrato honorario? Sí. A ver, lamentablemente, como en todo orden de cosas, no todas las personas le dan un buen uso a los contratos, a las instituciones propiamente tal del derecho, ¿no? Y que ha ocurrido en la práctica que muchos empleadores, con la finalidad de no obligarse a todas aquellas circunstancias que una relación laboral significa, hacen que tú pactes con él un contrato honorario y en definitiva, ¿qué ocurre? Que ese prestador de servicio, porque no es un trabajador independiente, ¿no? De carácter civil. Pero ¿qué pasa con esa persona? No tiene seguridad social, no tiene imposiciones y un montón de otras cosas que sí se preocupa que existan en el derecho laboral. Claro, porque La seguridad al empleo, como centro de... quienes de alguna manera se desempeñan bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, efectivamente no van a recibir cotizaciones, no van a tener ni AFP, no van a tener FONASA o ISAPRE, no van a tener fondos de cesantía, pero ahí también está la responsabilidad de quienes asumen esta forma de trabajar, que es muy válida y que puede ser muy buena, de alguna manera preocuparse de autoimponerse. O sea, aquí no va a llegar nadie a, de alguna manera, a cubrir esas lagunas que ellos pudieran tener en materia de cotizaciones, sino que ellos mismos deben asumir esa obligación. Y cuando uno es joven, como tú, Gustavo, como Miguel, como que uno no le toma el peso a esos aspectos, dice, pero si cotizo voy a ganar menos. Pero eso es lo que nosotros denominamos pan para hoy, hambre para mañana. Y en eso hay que ser responsable con los jóvenes que se incorporan al mundo laboral, decir, si usted eligió, querido amigo, querida amiga, esta modalidad de contrato, pero también oblíguese a imponerse, porque el día de mañana eso va a significar tener salud, tener previsión y varía mucho el monto de la jubilación, el monto de las prestaciones, atendido el tiempo que ha cotizado, el tiempo que ha impuesto, etcétera. Entonces, yo diría que ese sería un consejo y, entre comillas, esa desventaja inicial que tiene esta modalidad de contrato puede ser superada con una cotización responsable de manera independiente. No sé qué opinas tú al respecto, Gustavo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, y en razón de eso es que el Servicio de Impuesto Interno estos últimos años ha cambiado de esta forma, ¿no? Y en definitiva, si no me equivoco, algún tributarista nos podría ayudar y corregir, creo que de este año es obligatoria la cotización para previsión. Puedo que me equivoque, ¿no? Pero entiendo que es algo inminente
que aquellos que boletean, como se dice coloquialmente, van a tener forzosamente que imponerse. Así es. Y el Servicio de Impuestos Internos está cada día más riguroso en eso, porque si no también, y en eso incide, estas personas que no imponen durante su vida laboral activa, implican después una carga, no solo para sus familiares directos, sino una carga para el Estado, que debe ir, digamos, orientada a atender a los de menores ingresos y no a suplir la falta de cotización de quienes, pudiendo hacerlo, no lo hicieron oportunamente. Entonces, ese es un poco el tema. Pero, y lo otro, Gustavo, que le va a interesar conocer a nuestros auditores, ¿estas personas contratadas a honorarios les rige el Código del Trabajo? No. Y la respuesta es no, porque esta relación es una relación contractual, pero se rige por las reglas de derecho común del Código Civil. Entonces, en ese sentido, Claudio, esto dista mucho de lo que todos conocemos desde el punto de vista laboral, porque aquí no procede una denuncia entre estas dos personas, no procede una denuncia en la Inspección del Trabajo, no procede una demanda laboral, salvo que tú quieras acreditar, ¿cierto?, en un juicio que era otro tipo de contrato. Pero por regla general no se aplican las reglas del derecho laboral. Y otra pregunta que le puede surgir a nuestros primeros o primerizos trabajadores: ¿es importante celebrar un contrato honorario por escrito o con la boleta nomás sirve? ¿Qué importancia tendría de consignar además por escrito este contrato? A ver, naturalmente que el consejo que siempre damos nosotros es que todo lo que se hace en el derecho, ¿cierto?, conste por escrito. Porque hay un dicho que se usa en el campo, ¿no?, que las palabras se las lleva el viento. Entonces, nuestro consejo es, si van a suscribir un contrato, sea cualquiera sea su naturaleza, escritúrenlo, que sea por escrito. Ahora, si no se celebra por escrito, eso no significa que no existe, obviamente, pues, Claudio, ¿cierto? Y en ese caso podría incluso dar lugar a otro tipo de relaciones contractuales. Claro, porque complementando lo que tú señalas, Gustavo, ¿por qué es conveniente escriturar el contrato a un honorario? Porque, en definitiva, en esa escrituración quedan pactadas los derechos y las obligaciones de las partes, que frente a cualquier incumplimiento que surja durante esta relación, bueno, vas a tener la prueba escrita y vas a poder demostrar los derechos y obligaciones que comprendían esta relación. En claro, cambio, más aún, disculpa, ¿sí? Claudio, más aún en los contratos honorarios donde la relación es civil, no se aplican estos principios que nosotros conocemos del derecho laboral, donde prima la realidad, indubo pro operario. Entonces, al ser una relación civil, tú vas a tener que ir a un juicio en el juzgado civil a probar estos derechos y obligaciones, que es muy complejo. Claro, efectivamente, porque además hay limitaciones en cuanto al monto de los contratos, etc. Y otra cosa relacionada con lo que tú decías, porque también aquí vamos a tirarle un poquitito la oreja a los empleadores, porque hay empleadores que se aprovechan de que una persona es primeriza en el ambiente laboral y, si bien aparentemente suscriben un contrato honorario y hacen boletear, como dices tú, a este trabajador, a esta trabajadora, pero en definitiva, en la realidad, esa persona cumple un horario, tiene una jefatura directa, recibe instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué figura, en qué institución protectora estamos frente a ella, Gustavo? Explícale a nuestros auditores. Claro. Efectivamente, bueno, no todos los empleadores van medio malulos, pero hay unos que sí lo son, ¿no? Y en ese sentido, ahí el trabajador lo que debe hacer, Claudio, es dirigirse a la inspección del trabajo o directamente a un juzgado laboral.
pero poder ir a la inspección de trabajo y denunciar que en definitiva la relación que él presta a este empleador es de carácter laboral. O dicho de otra forma, que el empleador está intentando disfrazar una relación laboral con una de características civiles. Eso es lo que el trabajador debería hacer, ¿no? Porque recordemos que toda la legislación laboral tiene un solo objetivo, que es proteger al más débil, al trabajador. Entonces, en ese sentido, lo que procedería en ese caso es reconocer esta relación laboral y con ello, bueno, le caen las penas del infierno al empleador, ¿no? Sí, ¿no? Y aquí prima un principio importante que tú habías citado, el de la primacía de la realidad. O sea, más allá de lo escriturado, más allá de ello, lo que prevalece ante el legislador y ante los jueces, fundamentalmente, es lo que opera en la realidad. Así es. O sí, si una persona cumple horario, tiene una jefatura directa, recibe órdenes, etcétera, 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 no obstante que formalmente esté pactado como un contrato honorario, en el hecho hay una relación laboral, hay un contrato de trabajo. Entonces, eso también tienen que estar atentos nuestros auditores, auditoras, para darse cuenta que, en definitiva, lo que prima más allá de lo escrito es lo que ocurre en la realidad. Eso es El lo día a que día. marca y determina la naturaleza del contrato que han celebrado. Y eso es importante que desde un inicio lo tengan claro. Pero eso básicamente es el contrato honorario de prestación de servicio, etc. Y que incluso la gran mayoría de las veces ni siquiera está escriturado y solo se manifiesta a través de, digamos, la emisión de la boleta. Claro. Entonces, ese es esos son las ventajas, las desventajas y las circunstancias que lo rodean. Así que, bien, ese es el contrato honorario. Entonces, pero también tenemos los contratos de trabajo. Y aquí me quiero un poco extender, porque el contrato de trabajo es una convención entre un empleador y un trabajador, por la cual uno presta servicios remunerados a favor de otro, y el otro paga por esos servicios una remuneración. Y ese contrato, para que la gente sepa, ¿qué característica esencial tiene, Gustavo? ¿En qué sentido? ¿Tiene que estar escriturado para que exista un contrato de trabajo? No, la respuesta es no. En ese sentido, uno perfectamente, y pasa en la realidad, que tú comienzas a desarrollar tus funciones en una empresa determinada, ¿cierto? Con una suerte de promesa de firmarlo mañana, pasado y pasado, y bueno, y pueden pasar los meses sin que tú firmes tu contrato de trabajo, lo que bajo ningún punto de vista va a significar que no eres trabajador de esa empresa, que no hay una relación laboral. Por lo tanto, categóricamente la respuesta es: no es necesario que el contrato se escriture. Y fundamentalmente, para que exista, y fundamentalmente, Claudio, porque este es un tipo de contrato que se perfecciona, que nace la vida del derecho de manera consensual. Basta con el acuerdo de dos partes para que surta sus efectos. Así es, y eso es muy importante porque la gente podría entender que, en definitiva, para que exista un contrato de trabajo, este tiene que estar escriturado. En ese escrito, pactarse los derechos y obligaciones de las partes, etcétera, etcétera. Pero no es así. El contrato de trabajo es consensual. Se perfecciona por el acuerdo de voluntades entre un empleador y un trabajador. Ahora, ¿a quién favorece no escriturar un contrato? Si pudiéramos hacer así la pregunta. Claro, naturalmente queda el trabajador. Y te voy a contar por qué. Porque si entre un trabajador y un empleador no se escritura el contrato, como ya hemos dicho,
la relación existe, pero surge una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuánto es la remuneración? Bueno, si no existe un contrato escriturado físico, el legislador, ¿qué nos dice? Que se van a presumir todas aquellas afirmaciones que sostenga el trabajador. Por lo tanto, un trabajador que fue contratado, Claudio, para ganar 500.000 pesos, podría señalar que él ganaba 1.000.000. No digo que lo hagan, ¿eh? No es un consejo. No es un consejo, porque ahí Miguel capaz que luego haga lo mismo en la radio. Pero bueno, Estaba tomando nota ya. ¿cierto? Miguel Pero siempre saca ventaja de este programa. claro. Sí, es cierto. Entonces, aquí yo creo que el tirón de oreja es para los empleadores, porque ellos pueden ser los perjudicados. Sí, efectivamente. Y eso es un aspecto que también quienes se incorporan al mundo laboral deben conocer. O sea, quien está en falta en caso de no escriturar el contrato al momento del ingreso de un trabajador es el empleador. Incluso se le puede multar por no escriturarlo, pero el efecto más perverso para ese empleador por su incumplimiento es que, tal como tú señalas, se presumen verdaderas que son que los derechos y obligaciones que señala el trabajador son aquellos que existen entre las partes. Así Y es. ahí vamos a explicarle a nuestro auditor que es una presunción. En el fondo, en el ejemplo que tú dabas, si tú dices que en virtud del contrato de trabajo no escriturado, yo gano 1.000.000 de pesos, como se presume que es verdad lo que tú señalas, va a ser el empleador quien va a tener que acreditar o probar o demostrar que tú ganas 500.000 pesos y no 1.000.000 como señalaste. Entonces, O dicho de otra forma, que te contrató y te iba a pagar 500, porque eso es lo que tiene que probar, que él se comprometió que su obligación era de 500.000 pesos. claro, efectivamente. Entonces, por eso es muy importante que conozcan esta presunción, porque en definitiva a quien favorece la no escrituración del contrato es al trabajador. Ahora, lo normal, lo serio, lo responsable es que el contrato de trabajo desde un inicio se escriture para tener claridad de cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuál es la remuneración, cuál es la jornada de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, aquí don Miguel me está haciendo señas de que ha llegado el momento de nuestra pausa comercial, así que, queridos amigos, nos retomamos en un momento esta interesante conversación. Bien, queridos amigos, queridas amigas, estamos de regreso y de alguna manera queremos compartir con ustedes este programa y es importante que ustedes también hagan sus preguntas frente a dudas que pudieran surgir y para esos efectos les damos el teléfono al cual tienen que enviar sus preguntas, el +56 987 28 9606. Repito, +56 987 28 9606. Para que nos manden sus preguntas, aclaremos sus dudas. Imagínense que quieren ingresar al mundo laboral y tienen una serie de inquietudes. Este es el momento de hacer las preguntas. Como en nuestra pausa comercial, ahí don Miguel le vamos a tener que mandar una boleta, pero nos hizo como 10 preguntas. Pero bueno, pero para ustedes, queridos auditores, obviamente estamos a su disposición para aclarar sus dudas. Bueno, Gustavo, sigamos dentro del ámbito ya contractual regido por el derecho laboral. Entonces, la primera pregunta que también quiero hacerte, ¿qué pasa si yo voy a ingresar a la administración pública? Me va a contratar a mí, por ejemplo, la Contraloría General de la República, voy a ingresar, no sé, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué pasa ahí? ¿Se rige esas personas por el Código del Trabajo? A ver, yo haría un distingo.
La ¿Ya? la regla general es que los funcionarios públicos, en general, y así denominemos a estas personas, se rigen por un estatuto administrativo que tiene su propia normativa, sus propios procedimientos, obligaciones, etc. No obstante a eso, debemos precisar a nuestros auditores que también existen algunos casos autorizados por ley que ingresen personas a estos departamentos de organismos públicos bajo la modalidad contrato. O sea, no necesariamente bajo el cargo de funcionario público, sino también se repite mucho en ellos, municipales, etcétera, que existe esta figura de se ha contratado por 6 meses, por ejemplo, a contrata. O los que hacen reemplazo también son de esa naturaleza. Entonces, a priori la respuesta sería sí, tiene su propia regulación. No obstante, hay un aspecto que es transversal en el derecho para todos los trabajadores de Chile, que dice relación, Claudio, con la protección a la maternidad, por ejemplo. Sí. Sí. En ese aspecto, la protección a la maternidad, ahí la regulación es transversal. Se le aplica tanto al trabajador como tú, como yo, como máster, como a un carabinero, como a un marino, ¿cierto? Etcétera. Esa es una regulación transversal. Y hace Sí, muy poco, Claudio, ¿ya? disculpa, y hace muy poco recuerda que se publicó una ley que hace expresamente extensivo todo aquello que diga relación con la tutela de derechos fundamentales a los trabajadores de este sector público. Entonces, ahí es como el tema tiene un matiz diferente. Claro, porque en principio la respuesta sería, efectivamente, a los funcionarios públicos no se les aplica el Código del Trabajo, salvo en aquellos aspectos no regulados por sus estatutos propios. En eso sí que se aplica el Código del Trabajo, y también en los casos en que el legislador expresamente previó aplicar una normativa, por ejemplo, en la tutela de derechos fundamentales. Bien, entonces ingresé a trabajar. ¿Qué tipo? ¿Por qué tú decías al inicio del programa, Gustavo, acertadamente, por cierto, que el ideal es tener un contrato de carácter indefinido? ¿Qué ventaja ofrece para un trabajador esta naturaleza de contrato? Claro, ahí la respuesta tiene una dualidad, porque podemos decir que por una parte un contrato indefinido cumple el objetivo protector de la estabilidad laboral, y por otro punto de vista podemos decir que el trabajador no va a tener una incertidumbre o una inestabilidad laboral. Entonces, el contrato indefinido es el predilecto, por así decirlo, del legislador. Es el contrato que le gusta, ahí estamos con cosas. Entonces, No, justamente por eso. y desde el punto de vista de qué manera se tiene que poner término a un contrato indefinido. Claro, Sí, salvo que, claro, que el trabajador incurriera en una causal grave de caducidad, etcétera. No, pero obviemos, el trabajador se ha desempeñado estupendamente, perfecto. cumplido todos sus derechos y sus obligaciones, por cierto. ¿De qué manera se le pone término a ese contrato? Bueno, ahí la ley es clara. Son un par de causales taxativas, por regla general, que en definitiva obligan o circunscriben al empleador a que solo por determinadas circunstancias pueda poner término. Por ejemplo, necesidades de la empresa. Otra causal, que es muy obvia, ¿no? Muerte del trabajador. Otra causal, bueno, podríamos discutir la insolvencia de un empleador, pero por regla general, estos contratos indefinidos, el mensaje que quieren dar es que ponerle término no es fácil. O dicho de otro modo, ponerle término tiene mayor rigurosidad o deben cumplirse ciertos requisitos para que proceda. Efectivamente. Porque, tal como tú dices, o sea, el legislador ve con muy buenos ojos, y por eso es la regla general en materia de contrato de trabajo, el contrato de carácter indefinido, porque da estabilidad,
detrás de todo trabajador hay una familia, entonces esa estabilidad se transmite al núcleo familiar, etcétera. Entonces, por esa razón, el legislador no solo privilegia, sino que lo regula, digamos, muy acuciosamente este contrato de carácter indefinido. Y también regula la forma de ponerle término, que son, tal como tú dices, más rigurosas, son hipótesis específicas aplicables a ello. En cambio, ¿qué otra clase de contratos podemos encontrar que puede enfrentar? Porque podría decirle el empleador, mira, ¿sabes qué? Yo, como no te conozco, tú vienes incorporándote al mundo laboral, te voy a hacer un contrato a plazo. ¿Voy a pactar un contrato a plazo fijo de este empleador? Se puede. ¿En qué consiste? Bueno, un contrato a plazo fijo, yo creo que su nombre habla, ya se presenta solito este contrato, ¿no? Pero tenemos la obligación de explicar un poquito más. Un contrato a plazo fijo es un contrato que nace y desde su inicio las partes, el trabajador y el empleador, conocen su inicio y su término. La fecha tiene una fecha cierta. Perfecto. Correcto. Entonces, el trabajador, el empleador va a decir, ya Gustavo, te contrato en el verano ahora, por enero y febrero va a estar a prueba 2 meses. Por lo tanto, mi contrato va a terminar el 28 de febrero y lo sé hoy día. Correcto. Eso es la particularidad de un contrato a plazo fijo. Ahora, una limitación, pues, Claudio. Perdón que te interrumpa, pero durante la duración de este contrato, ese trabajador contratado a plazo fijo tiene los mismos derechos y obligaciones que si fuera contratado a plazo indefinido. Correcto, tiene los mismos derechos. Perfecto. Eso es importante. Se mira como un equivalente. Okay. Salvo que yo sé que el 28 de febrero quedo sin trabajo, por decirlo de manera simple, ¿no? Sí. Pero tenemos los mismos derechos que un trabajador de lo que hemos ido hablando. Ya. Y llegado el 28 de febrero, el día... El empleador se tienta, se ve tentado, como algunos a renovar y renovar, ¿cierto? No, y ahí, a ver, aquí analicemos este aspecto desde el punto de vista del empleador y del trabajador, porque nuestros auditores no son solo trabajadores, sino también pueden ser empleadores. Entonces, desde el punto de vista del empleador, se acerca, estamos ya a 27 de febrero. Bueno, tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? No estoy seguro, en realidad no sé si no me convence tanto este trabajador. ¿Qué puedo hacer, Gustavo? Asesórame. A ver, en el ejemplo que hemos dado, yo fui contratado por 2 meses. Por lo tanto, ¿qué le diría a este empleador? A ver, todavía, si él podría contratar por una segunda vez por otro plazo definido. Sí, pero no es por segunda vez. Es una primera renovación, que es importante. Gracias, eso es perfecto. Va a haber una primera renovación. Por lo tanto, ¿sabes qué, Gustavo? Todavía no me convence tu habilidad, etcétera. 2 meses más. Entonces yo voy a estar contratado hasta abril. Y la pregunta va a ser la misma en abril. Y ahí vamos a tener que decirle a este empleador las cosas diferentes. Porque si yo realizo una segunda renovación de este contrato originalmente a plazo fijo, aunque no lo pactemos tú y yo, se entiende que esa relación pasó inmediatamente a indefinida. O sea, pasó a ser un contrato de carácter indefinido. Claro, y volvemos a cuál es la intención del legislador. La estabilidad, la protección, etc. Entonces, un empleador, si se pregunta en este minuto, él puede contratar una primera vez, originalmente a plazo fijo, una primera renovación, perfectamente, pero ya la segunda renovación, esta cuestión cambió, pasa a ser indefinido. Ahora, perdón que te interrumpa, pero ya, yo realmente contraté a plazo fijo, hice una primera renovación, pero en esos 4 meses el trabajador no me convenció. No me convenció, era como el máster ahí, sacador de vuelta, así. Entonces, no me convencía para nada. Entonces, yo quiero ponerle término.
¿basta con que yo deje transcurrir el plazo y no digo nada y se termina? A ver, naturalmente insisto, el consejo que siempre damos es, todo el derecho debe constar por escrito, es lo óptimo. Ahora, sabemos dos cosas. La primera es que sabemos que este contrato vence a finales de abril, la primera renovación. Por lo tanto, si las partes nada dicen, ese contrato dejó de existir en la vida. Cesa ante vínculo contractual. Pero ahí vienen dos consejos. El primero, por ningún motivo ese trabajador podría presentarse el 1 de mayo a trabajar, porque ahí estamos hablando de otra situación. Y la segunda recomendación es que es aconsejable que también opere un pseudo finiquito escrito que se pone en término al contrato, nada se adeuda, nada se deben, y que cada uno para su casa felices y contentos. Claro, yo complementando lo que tú señalas, yo sugiero a los empleadores que con anticipación, o sea, si este contrato, no sé, vencía el 28 de febrero, el 20 de febrero le envíen una carta al trabajador señalando, mire, su contrato vence el 28 de febrero y no será renovado. De manera de alguna manera, por seriedad, por responsabilidad, para que ese trabajador también tenga la posibilidad de buscar otras alternativas, otros trabajos y no verse de alguna manera esperanzado de que va a continuar desempeñando sus labores. Y tal como tú dices, además de esa carta certificada enviada a su domicilio comunicando el término del trabajo por vencimiento del plazo, es bueno firmar un finiquito de manera que no queden deudas pendientes, ni derechos ni obligaciones pendientes. O sea, sí, es desde el punto de vista del empleador. Ahora, desde el punto de vista del trabajador, ¿qué pasa? Y ahí volvemos a lo que tú señalabas. Este contrato vencía el 30 de abril, dijimos. La primera renovación, sí. La primera renovación. Ya, y yo llego, bueno, el 1 de mayo es día feriado, pero yo llego el 2 de mayo, así como quien te las trae, Peter, firmo el libro de asistencia y empiezo a ordenar mis cositas, me pongo mi ropa de trabajo y parto trabajando. ¿Qué pasó ahí? Ahí podemos decir que operó tácitamente una nueva contratación. ¿Ya? Y más aún, o sea, en ese caso, tácitamente digo, explicando a los auditores, significa que sin que no lo hayan acordado, se subentiende que ese trabajador continúa prestando servicio y por lo tanto, como hemos dicho, ese contrato muta a un contrato de carácter indefinido, lo que es sumamente relevante. Claro que sí. Claro Entonces, que sí. ahí está la importancia de que el empleador esté muy atento, como dices tú, que extienda un finiquito, etcétera, y también el empleador, porque a veces no lo hacen de mala intención. Lo que pasa es que si el empleador no me comunica que no se me va a renovar y yo no soy adivino, bueno, muchas personas se presentan a trabajar, prestan servicio 1, 2, 3 días, bueno, ahí hay una renovación automática de este contrato casi. Claro, ¿y qué pasa si opera una segunda renovación de ese contrato a plazo fijo? ¿Qué efecto produce? Claro, el efecto que produce es que ese contrato que nace como un contrato a plazo fijo, para todos los efectos legales, hoy se convirtió en un contrato indefinido. Claro. Entonces, por lo tanto, para ponerle término, como hemos dicho, no va a ser con la llegada a un plazo nada más. Claro. Entonces, y ya, si por ejemplo, si venció el contrato a plazo fijo, el enviar una carta, perdón, 2 o 3 días después del vencimiento del plazo ya no sirve, ya se renovó, ya se cambió el contrato de naturaleza y pasó a ser indefinido. Bueno, ¿y qué otro tipo de contrato tenemos, Gustavo? Uno que es muy usado en la práctica es el contrato de obra o faena. Hay un contrato denominado obra o faena, se ocupa el contrato. También es un contrato muy específico y que también en algunos casos debemos reconocer, Claudia, que ha sido utilizado por los empleadores a veces un poquito mañoso, ¿no? ¿Ya? Para tratar de disfrazar algunas relaciones laborales. A ver, pero démosle un ejemplo a nuestros auditores de qué
un contrato por obra o faena. Claro, a ver, lo esencial de un contrato por obra o faena es que se contrata una persona o una persona presta servicios para ejecutar una obra material o una obra intelectual. ¿Ya? Eso es lo Pero puntual, ¿no? específica, determinada. Correcto. Entonces, en ese contexto, se parece al contrato a plazo fijo, porque sé cuándo comienza y sé cuándo va a terminar. Pero ese término no dice relación con un plazo. Dice relación cuando se ejecute efectivamente esa obra material o intelectual. Por ejemplo, para que nuestros auditores entiendan, yo soy una empresa constructora y voy a construir una casa. Y contrato a unos trabajadores por obra o faena para que ejecuten la construcción de esta casa. Entonces, ya sea que esa casa se demore un mes, 2 meses, un año, al concluir la obra termina el contrato. Así es, efectivamente. Ya. Eso es lo primordial. ¿Y qué particularidades tiene, además de esa naturaleza, el contrato por obra, digamos, que concluye al finalizar la obra o faena? ¿Qué otras particularidades tiene? Bueno, una muy importante, Claudio, dice relación con debe ejecutarse un hecho, digamos, o un acto, una obra, que debe ser de carácter esporádico. Vale decir, que su ejecución no pueda parcelarse. ¿Ya? Dicho de otra forma, y en tu ejemplo, me contratan para construir la casa, pero a mí me contratan para instalar, en ese contexto, para instalar todo cableado eléctrico del primer piso. ¿Conforme? ¿Ya? Entonces se fabrica el primer piso, ¿cierto? Yo hago el cableado eléctrico del primer piso y cumplo mi trabajo. Y luego el mismo empleador, la misma constructora, me vuelve a contratar para ir a la misma casa, pero ahora realizar el cableado eléctrico del segundo piso. Perfecto. En ese ejemplo, yo te puedo decir que ahí no hay un contrato de obra o faena, porque tú podías haber realizado todo eso en una sola obra. Claro. Y podría ocurrir que el día de mañana, imaginemos que se está construyendo un conjunto habitacional de casas. Claro. Entonces, primero te contratan por una casa, después al día terminada esa obra, te contratan por la otra casa. ¿Eso realmente sería un contrato por obra o faena? No, la respuesta yo creo que no, aunque debo reconocer que estos son temas que siempre se resuelven caso a caso, pero todo da a entender, y aparte así lo han entendido los tribunales, que como esto es una relación que no puede dividirse, muy simple, no puede dividirse, no puede parcelar su ejecución. Si usted va a construir todo el proyecto, hágalo de una. No me contrate por una casa, por la número 2 y después por la 3. No, contrátelo por todo. Claro, porque a través de esta subterfugio de contratar casa a casa, definitiva se está disfrazando un contrato que es de carácter permanente, porque un conjunto habitacional no se construye en un mes ni en 2 meses, se construye en años. Entonces, de alguna manera estaríamos disfrazando un contrato de carácter indefinido, que es lo que el legislador y especialmente los jueces son drásticos en establecer. Correcto. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, se nos está agotando el tiempo y el máster me hace señales de humo, me manda WhatsApp en tono bastante altanero, pero bueno, así estamos sometidos a su dominio, a su autoridad, así que... El contrato ahí. El contrato. Y bueno, tenemos que despedirnos, pero como siempre un agrado estar con ustedes y esperamos que les haya servido esta conversación y esperamos vernos en un próximo programa. Así que muchos saludos para ustedes, cuídense, síganse cuidando, no obstante que estemos de vacaciones, no obstante que ustedes salgan de vacaciones, porque su salud es la salud de su familia, de sus vecinos y de Chile. Así que Gustavo, también despídase de nuestros auditores. Sí, bueno, un gusto nuevamente, como siempre, y espero nuevamente en otra oportunidad aportar con otro granito de arena en este programa que me gusta harto, ¿no? Y su nombre es bien deseado, el derecho de cada día. Así que espero que hoy día nuestros auditores hayan aprendido algo nuevo. Así que un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Claudio, por la invitación.
No, encantado. Chao, chao, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, Master. Chao, chao.